Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros este día de Al-Had, aquí con lluvia, ama hermoso para estar en el programa el día de hoy. Vamos a partillar, no, me olvidaba. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Agora sí, vou partilhar mi ecrã para contar-vos que estamos en nuestro programa 265. Maravilla, carar de programas que tenemos, ¿eh? Cada uno de estos programas tenemos para que puedas mirar en el canal de YouTube, ya sabes. Hoy, de Salonic a Brooklyn, está organizado de la parte del Strom Center de la Universidad de Washington, nuestro balabay, el querido amigo Devinar, y su musafir, Luis Menashe. Venido en bonora, querido Devin, a la mañana matrana, a mano tanto de que trocaron las horas hace poco tiempo. Sí, buenos días, buenas tardes. Merci mucho a Liliana y a Marcelo por todo que haces para todos nosotros con el encuentro. Es un placer de toparme aquí, Yené, con este encuentro y tengo mucha alegría que conmigo hoy es el Musafir, mi buen amigo y colega Lou Menashe. Y bueno. Esto es como quise empezar, solo daros a regraciaros a Liliana y Marcelo y Zamir también Merci. y todos que hacen mucho labor para que hagamos estos encuentros cada semana, cada alja. De mismo. Ok. Allora, bueno, vamos a empezar y voy a partajar mi ecrán aquí. Espero que haga. Aquí, ok, mira, aquí. Y para empezar, quise regraciar también a dos otras personas, al primo hermano de Lou, Jack Zaraya, y también a Rose Cohen, que nos ayudó con la preparación Sí. del PowerPoint, con Ajá. las fotos y la audio y los documentos. Merci mucho a ellos. Eh, Sí, es Rose Cohen que construyó el PowerPoint. sí. Ajá. Y hizo grande labor. Sí, Gracias, Rose. sí, muchas gracias a Rose y a Jack también. Y metí también unos cuantos otros documentos y fotos para ajustar unas informaciones un poco más. Y estos dos documentos, quiero decir dos verbos sobre Lou antes de empezar, porque bueno, Lou no solo es mi musafir y no solo es un hijo de Selaniklis, o quiero decir Selanikli, el mismo que nació en New York en Brooklyn. También él es profesor y historiano. Y bueno, ya nos conocimos más de 20 años, me parece. Muchos años que nos conocimos, ¿sí? Hace muchos años. Muchos años. Sí. Y quiero apuntar aquí que Lou tiene escrito mucho sobre la historia de los nuestros. Aquí tenemos un artículo que escribió sobre el turno a Salonique, Return to Salonique, ya hace Salonique. 20 años casi, y otro Sephardic in Williamsburg, que es los dos son artículos autobiográficos, diremos, que habla mucho sobre la historia y la cultura de los nuestros, de los sefaradim, y me daban mucha alegría a me dar y mucha información para mis propias investigaciones. Y esto es lo que quise decir para empezar, es que Lu me ayudó, Lu, me ayudaste y me ayudas muy mucho con mis investigaciones históricas y quiero regraciarte muy mucho por todo lo que escribiste y escribes y haces y bueno, esto es muy importante para mí y para mi camino profesional.
Merci mucho. Ok, el placer es mío, Devin, el placer es mío de darte esto. Ah, ah, sí, siempre tenía en la cabeza que nuestra ciudad era no solo Brooklyn o New York, no, también Salonique. Um, y quise escribir qué, qué, qué lugar tenía Salonique en mis estudios, mi, en mi cabeza. Y escribí. Y cuando fue a Salonique, ah, tuve mucho que me contaba mi madre. Mi madre hablaba mucho de Salonique, mi padre no tanto. Puede ser porque las memorias de mi padre eran tristes. Triste. Perdió los hermanos, ah, los mató Hitler, como decía mi madre. Um, y escribí este artículo que vine a Salonique como era muestra, que era mi ciudad. Ah, y el otro artículo ah, ah, escribo que eh, estaba yo único entre los amigos. Los amigos eran Ashkenazim y yo era Sefard. Yo venía de los nuestros. Y me duela ser así. Tenía vergüenza que hablábamos español. Um, pero después de muchos años, ya entendí que era grande, grande honor de hablar nuestra lengua, español o ladino. Sí. Y, y esto escribo en este artículo. Sí, es muy interesante porque hablas de que habían judíos y sefaradim como comunidades apartes, Ajá. apartadas, porque nosotros somos sefaradim y ellos son ashkenazim o judíos. Y bueno, la vergüenza viene, es muy interesante, muy fuerte. Ajá. Te tocó muy fuerte la vergüenza de hablar la lengua española, parece. Sí, sí, sí. Ah, cuando mandaban mensajes a la casa, ah, no le quería dar a mi madre o mi padre, no quería que fueran a la escuela porque no hablaban bien el inglés. Y esta era grande vergüenza para mí. Ah, ah, Wow. no, después de muchos años, ya entendí, y ya entendí que era grande honor de poder hablar español, de poder hablar ladino. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a empezar del empecillo, diremos, con las generaciones pasadas. Y aquí Ajá. tenemos una foto de tu nona, me parece, Sí, con ah, las cuatro hijas. las cuatro Nos puedes hijas decir quién son? Sí. mi nona está sentada, Luna Mojo, um, eh, ah, a su derecho está mi madre, creo que puede ser 15 o menos, puede ser 15 años. Um, Arriba está Lili. Mi madre era la mejora de la familia. Lili era la última, la chica. Y se puede ver que tiene en los brazos un ratico. Mm. Um,
Y al lado de mi nona es su hermana, que se llamaban Donna, y el marido está en pies, el Sabbatai allí, y sentados están las dos hermanas de las cuatro, ah, Elvira y María. Um, Wow. Y conociste a todos. A todos. Sí. no conocí a Donna y no conocí a Sabbatai. Ajá. ¿Quedaron en Salónica o murieron? Sí, se quedaron en Salonique. Ajá. Mi nona quedó en Salonique con Lili después que se casó mi madre. Y después se fueron a París y esta historia ya contó bien mi primo Jaquito. Sí. Y de París vinieron al año, creo, 37 a los Estados Unidos. Ahora antes de la guerra y se salvaron. Se Ajá. salvaron. Sí. Mira, tenemos una grabación de audio que hiciste, que Jack nos mandó, que hiciste con la nona Luna Moljo. Sí. Y nos puedes explicar por qué cuando tenías como 19, 20 años, era muy mancebo, ¿por qué decidiste de hacer una grabación, sí, una grabación del audio de la nona? ¿Por qué decidiste de sentarte ahí? Porque la verdad es que la mayoría de los nuestros no estaban haciendo esto atrás 70, 80 años. ¿Por qué? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo llegaste a hacer esta Bueno, entrevista? creo que eran dos cosas. Una era que buen souvenir de la familia, la voz de mi nona, la voz de Luna Mojo, la voz de tía Luna. Y era hermosa, hermosa voz y tenía un grande senso de humor. Mm, Ah, y segundo, me pareció que era una cosa histórica um, eh, para, para otros, para historianos como tú, Devin. sí, sí. Esto pensé en este tiempo. Wow, wow. Porque bueno, tienes, Y era grande placer de hacer esto y después de sentir lo que hicimos, las consejas que contó, los cuentos de Johá, cantó también, esto es de reír, cuando los soldados ingleterros de Inglaterra estaban en Salonique, cantaban It's a Long Way to Tipperary. Y los nuestros sentían las palabras Inchaagua Vatapereo. It's a long way to Tipperary, Inchaagua Vatapereo, Inchaagua Dudun. Y así cantó Luna Mojo. wow, qué maravilla, qué maravilla. Porque de la nona recibiste una mirada y los sonidos de una época desparecida, diremos. Porque bueno, ella nació, si no me hierro, Jack me dio esta información, que la nona nació en 1871. Sí, Casi. sí, eso es. Es una época, Ajá, sí, sí, bueno, muy atrás en la ajá. historia, en la época otomana. Y bueno, la voz de una mujer de esta época, no tenemos muchas voces grabadas, no sé
si tenemos grabaciones de mujeres más Ok, viejas. es una riqueza esto. Sí. Y- Marcelo, ¿nos puedes tocar un poco del audio que tenemos de Luna Molho? Vamos a sentir solo dos Sí, puntos. quita el ecrán, el PowerPoint, please. Y vamos a sentir a Luna, si quiere el dio. Tía Luna, y es en Brooklyn, Ujú, vivía con nosotros. ajá. Y, y en esta manera, ¿hablates con ella en español? Sí, sí, en español. No hablaba Para en inglés. Istambul dijeron que Johal de Salonique sabe fazer muitos fleck. E ele também não Salonique. Que es Fenk, Tem que ser aquele Maita. churros, mas tá. E está, espera que espera. Todos passando, lo admirando. E ele como la monta aí em pé. Na que passa Johal e diz, passo e torno e te topo aqui. ¿De quê? ¿A quem estás esperando? Diz a Johal de Salonique, me disseram, sabe fazer muitos bem. Diz, eu sou Johal de Salonique. Me disseram que sabe fazer muitos bem. Discuti com casa, ela vai e te lo vai trazer. E começou a esperar Johal com la. Bueno, es una... Y, y- y otros cuentos de Johar. Sí, wow, es una maravilla. Y bueno, estabas asentado con la nona, Ajá, hablando y haciendo demandas a ajá. ella. ¿Y cuántas veces hiciste una entrevista encima? ¿Estabas asentados una vez o No, muchas veces? no, una vez. Una vez. Ajá. Sí, creo que 2 horas puede ser. Ah, 2 horas. Wow. y, y hablaba muy libre. Ajá. Ajá. Ah, Mira, podía hablar más y más y más. Y ya entendía lo que estaba haciendo yo. Ah, y con mucho gusto habló y contó los cuentos de Johá y muchas otras cosas. wow, wow. Y ella tenía, mira, hiciste esto en 1956, cerca de 56, ¿verdad? 55, 56, sí. Y Y, murió, y murió poco tiempo después de esto, murió. wow, wow, wow. Qué hermoso, qué bueno que hiciste cuando hiciste Ok. para, para capturar y guardar Ajá. souvenirs para nosotros. Y tus estudiantes pueden sentir Sí, eso. sí, sí, esto es muy importante y voy a mostrarles sin Ujú. duda, para sentir. Ah, Mira, vamos a seguir con, eh, con el PowerPoint. Y vamos el a hablar, otro. sí, Sí, de la parte de tu padre, de de la mi familia padre. Moto y aquí, Sí, 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 son los hermanos. La suerte de las Islas Moljo ah, fue bien. La suerte de los hermanos de mi padre no fue bien. Murieron a Auschwitz. Los mató Hitler, como dice mi madre. Y aquí vemos los dos hermanos de mi padre, Rofel y Isaac, y las mujeres Bienvenida y Buena, y los chicos Pepito y Rebeca. Y la más grande, Victoria,
no está en esta foto, estaba en Marruecos, laborando como maestra en la escuela de la Alianza en Marruecos. Y lo que estás viendo, los 6 que estás viendo murieron a Auschwitz. Es triste historia. Y mi padre nunca hablaba de esto. Tenía grande dolor. Me imagino que tenía grande dolor de saber que sus hermanos y las familias murieron. Y no hablaba nunca. Lo quedó la memoria dentro. Qué triste, qué triste. Es triste. Y me está saltando lágrimas a mí hablando de esto. Sí, wow. Sí, bueno, y había, mira, había las dos bandas de la familia, de la parte de la madre, que sobrevivió un poco más, y la parte del padre, Sí, que no quedó, que no sobrevivió. Con tanta tristeza, se murieron con la mayoría de la comunidad de Salonique sí. en Auschwitz-Birkenau. Ama ¿Cuántos, tenías cuántos deben? ¿Cuántos? 40,000. más, se dice Más, más de 40, más. entre 40 y 50,000, ¿eh? Sí, 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 esto es mucha gente, una comunidad casi entera, Ujú. una comunidad casi entera. Ama entre los miembros de la familia tenemos una foto aquí de otra persona muy interesante en la familia, un primo de la nona, si no me hierro, aquí, el doctor Jacques Pachal. Doctor, ¿Nos puedes contar es- los viejos sobre este señor muy famoso? Yo no sé nada de él. Solo esta fotografía. Somos orgullosos que tenemos en la familia un pasha, quiere decir un grandísimo Ah, en el tiempo de los otomanes, en el tiempo de los sultanes. sí, sí. Y me alegra mucho. No conozco nada de él, no, ya sé que es un pasha. Ajá. Sí, un pasha en el senso verdadero, quiere decir que no Ajá. como pasha como Era, era doctor, sí, creo que era doctor también. sí, sí. ¿Y sabes cuál es la relación entre la nona y este pasha? ¿Son Eran primos hermanos? primos, Sí, primos. Ajá. creo que eran primos. Primos. Sí, Ajá. este doctor era muy famosa en la época del Imperio Otomano, los últimos siglos, Ujú. perdón, los últimos décadas, y hay historianos aquí que saben muy bien la historia de Jacques Pasha, que, bueno, laboraba para el gobierno otomano y en el hospital de Salonique, y Ajá, tenía recibió aquí una medalla sí, ajá, del sultán, un Medjidie. Eh, ajá, sí, sí, muy interesante. Y tengo meldado de él en los jornales de Salonique. Ah, ajá, sí, durante fiestas patrióticas otomanas, él representaba la comunidad judía. Era muy otomanista, diremos. ajá. Y su maseva en el cementerio estaba escrita en árabe, en letras turcas Ajá. y hebreo, que quiere decir que era muy integrado en el ambiente osmanlí, Ok. diremos. Muy interesante. Sí, Pues, tenemos, sí. esto es novedades para mí, todo Sí, esto. ok, muy bien, Gracias, muy bien. gracias. Muy bien. Y mira, seguimos con el cuento de la familia.
en un punto, tu padre David Menashe Ajá. vio de Salonique y llegó a los Estados Unidos viajando por Italia. Por Italia, por Napoli. Sí, Era la costumbre, Devin, sí, de ir a Napoli antes de venir a los Estados Unidos. sí, 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 porque no habían muchos vapores, habían unos que viajaban directamente desde la Grecia a los Estados Unidos, habían mucho más que pasan por Italia. Por Y Italia y por Napoli. sí, sí, por Y, Nápoles específicamente. y este documento dice que no tenía jazinura, no tenía como la cólera Sí, y, sí, sí, y pasó. sí, Y es importante, este documento es importante para nosotros. No sabíamos cuándo vino mi padre a los Estados Unidos y esto nos dice que era el año 1915. 15, sí. Ujú. Quiere decir, durante la guerra, la Prima Guerra Mondiale, Sí, durante la guerra, cuando y había... creo que mi padre era mancebo de queso fresco en este tiempo y también no quería servir en la armada griega. Ah, Y creo que había muchos de los nuestros que fueron de Salonique y de otros lugares ah, por esta razón. sí, esto es justo, porque si meldas los jornales de esta época, están hablando exactamente de lo que dijiste, que habían muchos que no quisieron, muchos judíos de Salonique, que no quisieron servir en el Asquier, Sí, no quisieron, y esto fueron. es. Y Ajá. fueron. Y otra cosa que los jornales dicen en judeo español durante esta época, los jornales en New York decían que los selaniklis y los otros turquinos que estaban saliendo de la región de la Grecia y la Turquía durante esta época no quisieron viajar con vapores griegos, achacas el antisemitismo que había entre los griegos y preferían, esto es lo que dice el jornal La América en esta época, prefirieron viajar en vapores italianos Ajá, porque habían manco antisemitismo entre ellos. interesante, muy interesante esto. Ujú. Ahora llegó y tengo una foto y un documento más. Este Ah, documento viene de Elaine es tu prima, no prima, sí, es sobrina. sobrina, Elaine, sí, sobrina. Este me dio este cart postal que mandó un amigo, Shmuel Florentin, se puede, Gedalia, perdón. Ajá, ups. Parece aquí, Gedalia Shmuel Flor. ¿Qué hace aquí? Ah, ok. Está haciendo lo que quiere, no que lo que quiero que haga yo. Ajá, Ok. Al señor David Menashe, Monsieur David Menashe, este es un año después de llegó a New York ajá, en 1916 y está escrito en solitreo. Mira, y dice aquí, caro David, te escribo en esta carta postal que es la Plaza de la Libertad. ajá, ¿Qué hace? ups. Al revés había una foto de la Plaza de la Libertad, Ajá, Liberty Square en ah, Salonique, que ajá. da souvenirs buenos de la ciudad, es de lo que dice aquí. Este señor Florentín lo mandó a tu padre en este adreso muy interesante. Sí, 184, sí, sí, recibió muchos cartas postales, sí, recibió a esta dirección. sí, Um, Unas veces escribían Salonika Restaurant, otras veces solo
el dirección 184 Christie Street. Mi sobrina, Elaine, tiene estas cartas y profesor Brian Kershin hizo traducciones de las cartas. Qué hermoso, qué hermoso. Y muestra que había este restaurante o café funciona como un centro comunal, diremos. Fue un lugar donde se recibía el post y un lugar de reunión, de comer, de beber. Es muy interesante y se puede ver una foto de este mismo restaurante y café. Mira el número 184, quiere decir 184, este es Christie Street, the Salonica Restaurant and Café, que, perdón, no sé por qué hace. Atrás. Sí, Okay. porque tenía comida kasher también. Hay que ir ahí y ver lo que hay a 184 ahora. Sí, no sé cuál hay, debemos de ver y saber cuál. Me parece que se trocó la calleja Christie Street porque metieron un parque. Y entonces puede ser que este fragua ya se derrocó. No Sí, sé. puede ser, puede ser. Ajá. Y en este tiempo construyeron, fraguaron la hermandad, ¿sí? Sí, la hermandad y vengo aquí. El otro documento es que un documento sobre la familia tuya como Ajá, miembro de la hermandad. Y ajá, aquí, mira, es census, recensamiento de la hermandad sefaradita América. Y aquí es ajá, el nombre de tu padre, que ya está en Brooklyn, no más en Lower East Side. Y la ajá. madre Berta, y aquí tu hermano Mordejai Robert, y tú aquí. Yeah, Yeah, aquí. Y dice aquí la data cuando llegó a los Estados Unidos tu padre, el ajá, 30 de septiembre 1915, que estaba aquí en Nápoles en agosto y llegó a New York en septiembre. ajá, sí. Bueno, bueno. ¿Y qué quiere decir? Lo- Perdón, perdón. los dos documentos conformes. Sí, esto es. Ajá. ¿Y nos puedes decir qué quiere decir con el hecho, el oficio Courtroom Concession Owner? ¿Cuál quiere decir esto? En restaurantes, cuando entraban, daban el chapeo, daban el palto, y mi padre se ocupaba con esto. Él no mismo no tenía mujeres que laboraban con él. Ah, y en muchos restaurantes. El empecillo creo que era en el Gato Prieto. Podemos hablar un poco después del Gato Prieto en tiempo de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos. Sí. Y Mira, aquí, siempre laboraba en esta manera en estos restaurantes. No, en verano era a Rockaway Beach, donde tenía una tienda en el boardwalk. también haciendo concession. Ajá. Muy bien, aquí se puede ver foto del menú del gato preto. Del Gato Preto. Gato preto que topía en el internet, en los archivos del internet, es desde el año 20, los años 20. Algo así se puede ver, porque tu padre laboraba ahí Ajá. en esta época. No era Sí, tenía un Javier Ben Rubí. Ben Rubí. Ajá. Ah,
y Sabbatai ben Rubi. Y Sabbatai ben Rubi y mi padre vivían arriba del restaurante, arriba del Gato Prieto. Y ahí vino mi madre. Después que se casaron, él vino en primero y después vino mi madre y vivían arriba del Gato Preto antes que se mudaron a Brooklyn. Ajá. Y el Gato Preto no era en el Lower East Side, diremos, era en... No, Greenwich Village. Sí, donde no habían muchos de los nuestros, Sí. parece, no habían muchos de los nuestros que estaban ahí. Muy interesante. Y nos puedes decir cómo llegó a tu madre a los Estados Unidos, porque no estaba un camino directo, porque pasaba también por la Francia, ¿no? Y aquí tenemos... Esto no entendí nunca y no pregunté nunca. Era grande hierro de mi parte y puedo hablar a todos los jóvenes que están mirando. Dai preguntas a tu madre, a tu padre, a tu nona, a tu nono. ¿Qué pasaron? ¿De dónde vinieron? ¿Qué pensaban? Y yo no sé por qué le mandaron a mi madre a París cuando tenía 11 años. No sé la razón. Y ahí quedó, antes de la guerra mundial, y ahí quedó muchos años y estudió en escuela francesa en París. Y lo que ves aquí es la diploma de honor que recibió en el año 1900, que es 18, parece. 18. Ajá. Sí. Y después de la guerra regresó a Salonique. Regresó a ¿Qué le mandaron como Ijica a París? No sé. No, se fue a Ijica y salió Manceba, puede decir. Puede ser para la escuela, para la educación, parece. Puede ser. Muy joven, muy La, joven. la educación de mi madre empezó en Salonique en una escuela católica de Saint Vincent de Paul. Y esto no entiendo por qué la mandaron a esta escuela. Sí, para recibir una Puede educación buena. ser, pensaban que las escuelas católicas eran más duras y más completas. No sé, puede Sí, ser. sí. Sí, debemos de demandar a Reina Moljo, que me parece que está aquí. Ella va a saber más de esto, puede ser, durante las demandas y respuestas. Puede ser que ella nos dé un comentario. Bueno, después de la guerra estaba la madre, Berta, estaba en Salónica aquí. Las Sí, dos bueno, hermanas. se puede ver que los tiempos eran buenos. Es después de la guerra, después del juego, después que los griegos vinieron de Izmir a Salonique. Después de todo esto, creo que la vida era buena para mi madre y para mi tía Lili. Y así veremos que están vestidas para una fiesta. Y de la época a la moda, a la moda, A la moda, sí, grande. moda. ¿Y cómo,
¿cómo afectó que tu padre y tu madre se casaron? ¿Cómo se casaron? Es, Porque, sí. es otra cosa misteriosa. Yo, Ajá, yo no sé, puede ser arreglaron um, las familias Menashe y Moljo. ajá, Y otro cuento es que mi padre vino a Salonic en el año 1927 ajá. y encontró a mi madre que estaba laborando en la banca de los hermanos Benveniste. Ah, Ah, y, y- y de verla, preguntó quién es y el resto es historia. Ah, ujú, ujú, ahora tenemos otra misteria. sí. ¿Por qué se casaron en el cónsulo de los Estados Unidos? Esto no entiendo. Ujú, Puede ser es que mi padre era ciudadano de los Estados Unidos y puede ser quería que mi madre um, ah, era puede entrar en la solitanza. sí, esto parece ser justo, porque bueno, ya vino las reglas contra la inmigración en los Estados Unidos, Ajá. no se podía entrar libremente a los Esto, Estados Unidos. esto es. Después del 24, 1924, habían cuota. Ajá. Y si venías de la Grecia o de la Turquía o esta parte del mundo, habían pocos lugares Ajá. para forasteros, para llenos a entrar en los Estados Unidos. Solo si tenías la ciudadanía americana, si tenías esto, podías entrar masculinamente. Y sin Ajá. duda, esto es lo que Esto hicieron. es. Esto es lo que hicieron, ama no hicieron solo esto, quedaron en sus pensamientos la comunidad de Salonic. Y aquí es un artículo de unos de los jornales de Salonic en francés, donde se dice eh, sobre David Menashe y Berta de Judá Moljo daban donos a unas cuantas instituciones judías en Salonic. Asilo de Alien, este es el asilo de locos que se topaba en Salonic. Ajá. Ajá. Orfelinato Mayeraboav, orfelinato, este es para orfelinato, perdón, Ajá. Ah, orfelinato para hijas, Alatini, orfelinato de hijos, Picor Holim y Hospital Hirsch, como hospital y para dar medicinas. Y tienen Talmideh Jajamim para estudiantes que estaban estudiando para ser rabinos. Devorah era una asociación para mujeres muy interesante que daban paras para ajá. ayudar y soportar estas instituciones en Salonic, mientras que David y Berta se instalaron en New York. Sí. Devin, ¿conoces este periódico, L'Indépendant? Sí, Es, l'Indépendant. es francés, Sí, pero creo que era para los nuestros, sí, los que eran educados esto y, es. y podían meldar francés. Ah, Esto es. aquí tengo Ah, dos follas de ajá. este periódico. Ah, Wow, wow. está escrito en un lugar, los hechos, los hechos. Esto quiere decir que los que compraron este periódico eran de los nuestros. Ah, y aquí en una folla ah, Sí, hay que casaron Mademoiselle Berthe
Judá Moljo, Ujú. y Mr. David Joseph, Best Judá Moljo de Salonique, y con Mr. David Joseph Menashe de New York. Ah, Sí, el Mister representa que él devino americano ya. ajá, eso es. Ajá. Muy hermoso, muy interesante. ¿Y quién son? Ok. Ah, esta fotografía es engaño, es engaño. Están vestidos como novio y novia, como si fuera que van a ir a una grande boda. Sí. Pero ya sabemos que no había boda. Se casaron en el cónsulado de los Estados Unidos y no había boda. Creo que estaban vestidos así y la fotografía para mandar a amigos, a la familia, para, para asegurar que ya están casados. Ajá, Esto pienso yo. ajá. Muy interesante, muy interesante. Allora, esta foto funciona como la foto de la boda, si no Ah, había boda de... ajá, Ajá, muy sí. interesante. Y ahora, entonces, de Salonique tornaron, o bueno, tu padre tornó a los Estados Unidos y la Ah, madre vino la primera vez y estaba en Greenwich Village al Empecillo. Y aquí tienes una aquí foto está, de aquí la está. amiga. Sí. Así. Ajá. Aquí es en el parque, cerca del Gato Preto, en el Ajá. parque Washington Square Park, y es la estatua de Garibaldi. Y Ah, está aquí mi madre con Cilia, que era la hija de los Benrubis. sí, los Rubis de Salonique también, sin De duda. Salonique también, seguro. Ajá, Y eran javeres. ajá, Ah, mi padre ah, con Sabetai, ajá. con Sabetai Ben Rubi, Sí, y laboraban en juntos. Laboraban, juntos, sí, sí, ajá, ajá. en Y en el Gato Preto. sí, en el Gato Preto. ¿Y Ah, quién ok. tenemos aquí? Ok, Ajá, aquí tenemos mi padre ajá, en Rockaway Beach, um, ah, cada verano se iba a Rockaway y nosotros cuando engrandecimos íbamos a Rockaway cada verano. Y es la tienda que tenía al boardwalk, frente del mar. Y ahí cada verano laboró. Y yo también cuando tenía 15, 16, 17 años, laboré también ahí. ajá. ¿Y cuál vendía ahí? Sodas, ice cream, bombones, cigarretes, muchas cosas. Ajá. Y bueno, y un día, sin duda, venites al mundo. Y aquí, Sí, sí, aquí es una folla del calendario y está escrito en solitreo ajá, que este día, y es Brian Kershen ah, que meldó esto, ajá. um, este día nació Louis. Yep, ajá, esto es. Ok. Ah, Y, bueno, y de este día, ¿puedes decir cuántos años tengo ahora? sí. Sí, sos joven, sos joven. Mashallah, mashallah. Hasta 120 años. Gracias, gracias. Hasta 120. Mira, llegamos cerca a la fin. Ah, Quise hablar sobre una cosa más antes de escapar.
y es sobre un poco más sobre la madre y la madre. Aquí tenemos la nona, sentíamos la voz de la nona al empecillo y Ajá. tenemos aquí la nona con la madre Berta y merci a Jack para darnos esta foto. Quiero hablar sobre el tefterico de la madre, Lu. Aquí tenemos el tefterico. ¿Nos puedes decir Ah, qué hay en este tefterico de la ah, madre y cómo llegó a ser un documento de los archivos históricos, diremos también? sí, ¿Cuál hay? también. Sí, Sí, sí. Ah, un día, creo que era Día de las Madres, Mother's Day, por regalo, le dimos a mi madre, yo y Sheila, mi mujer, le dimos este tefter, puedes ver, y le decimos, es importante, tú sabes mucho, es importante que escribes lo que sabes. Um, y lo tomó y 38 follas escribió cantigas, oraciones, refranes, todo de su memoria, de su memoria. Y se puede ver también la hermosa caligrafía que tenía. sí. Ah, y la prima cantiga que escribió era Buena Semana. Ujú. Y escribió ah, esta cantiga es de Shabbat, la noche, que se cantaba toda la familia reunida después de comer de la noche. Ok. Ah, y otra folla, ah, hay una cantiga del Fuego de Salonique en 1917. Maldicha, maldicha la guerra que asoló la Merengena y quemó Salonique entero. Y los aliados franceses e ingleses bombardearon la ciudad. Y, y escribió la cantiga, día de Shabbat, la tarde, la aurica dando dos, juego salió al agua nueva, en Beas Culé quedó. Sí, metió Beas un Culé francés. es la Tour Blanche, la Torre Blanca. Sí, Ah, sí. y creo que es importante para usted, para ti, Devin, y para tus estudiantes Sí, es un de, documento de muy ver, de importante. ver esto y espero que vas a poner en el archivo. Sí, 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 sí. Estamos metiendo, a vagar, estamos metiendo para que todos los estudiantes y los investigadores de todo el mundo que tengan la oportunidad de ver y mirar este tefterico muy interesante y importante desde el punto de vista histórico. Eh, Ujú. Entre las otras cantigas que tiene, hay una cantiga socialista también que me Yes. interesaba muy mucho. Sí, sí, sí. Me gustó mucho esta. Sí, muestra que, bueno, había una variedad de cantigas que se sentía y que apartenía al cancionario, diremos. Todas las cantigas que cantaban en esta época habían muchas y muchas de modos diferentes y Ajá, formas diferentes. ajá, sí, sí, ya Ah, entendí. para escapar, y tenemos muchos más fotos y malorosamente no tenemos la hora para hacer todos, solo quise escapar con dos puntos sobre tus
tus libros y tus investigaciones. Ama, mira, escribiste un libro muy importante, bueno, sobre los rusos y la cinema, y también aquí escribiste una autobiografía, un memoir sobre tu vida, y no sé si quieres contarnos dos verbos sobre los libros que escribiste o qué tiene que ver con la historia tuya como un sefaradí selaniclí. Ah, sí, el camino que topé era el camino ruso. Y lo regreto. Si, si fuera, si fuera otra vez, creo que iba a tomar otro camino, el camino sefardista. No, no, el camino ruso Sí, era mi vida profesional. sí, Y, y usaba películas, no como películas, no como documentos, como documentos que daban un retrato, un cuadro de la vida rusa o soviética. ujú, No escribí como crítico, sí, sí, escribí como historiano. sí, sí, Y, entiendo, entiendo. Y bueno, y, sabes, y abolí el título. um, Moscow cree en el original era Moscow no cree en lágrimas. Y yo abolí, lo hice, Moscow cree en lágrimas. Y quería decir que la historia de la Rusia y de la Unión Soviética era muy triste, lleno de lágrimas. sí, sí, Y el otro libro es cuentos de lo que pasé en la Rusia. El triple whammy es muy difícil traducir. Uh, uh, Ros Cohen dijo que puede ser wham es un golpe. mm, No, los tres golpes eran del tiempo de Khrushchev, el tiempo de Gorbachev, el tiempo de Yeltsin. Y, mm, y la entrada de este tiempo, en cada vez, la entrada fue bien, no la salida, no, la salida salió mala. De Khrushchev, de Gorbachev y de Yeltsin. Um, lo que nos dio Yeltsin es el Ursus Putin. mm, sí. Malorosamente, Puedo usar esta palabra, Ursus, sí, es una palabra muy buena. Ursus, Sí, más al bajo Putin. sí, sí. Es mi opinión. Sí, bueno, bueno. Y mira, malorosamente tenemos que escapar en medio el camino, diremos. Es que tenemos mucho más que hacer y decir. Solo quise decir, Lu, mientras que no devenites un historiano profesional de los nuestros, sabes que me ayudates muy mucho y echates los temeles del campo de estudios sefaradíes. Y Gracias. es muy mucho para mí y para mis estudiantes con todo el laboro que hiciste y quiero regraciarte. Y mira, mira quién tenemos aquí, un hijico. Ezra, mi hijo está aquí. ¿Quieres decirles buenos días? Ok, ok. Ok, Okay. bueno, ok, muchas gracias. Gracias a ti, Devin. Gracias a ti. Ok. Ah,
Ok, y ahora tenemos unos cuantos puntos, espero, Liliana, para demandas. Sí, tenemos muchos comentarios y muchas hermosas cosas. René Molhomos está demandando de hablar un puntico. No tenemos mucho Quita tiempo, el PowerPoint de BIM, por favor. ama podemos, no la podemos ver, ama puede ser, la podemos sentir. No sé si fue sin intención o con, porque en veces uno toca y no sabe que toca. Ama, si vamos a dar la permisión de hablar. Ah, Bueno, a lo manco me sientes, Sí, ya creo. te vemos, ahora ya te vemos y Ah, todo. muy bien. Ahora quiero preguntar a Monsieur, eh, eh, excúsame, Menacé, que no nos Luis, contó nada por el encuentro de los sefaradim a Brooklyn y cómo le pareció como sefaradí su vida en Brooklyn. Porque yo no sé, había una misma comunidad chica de Separadim a Brooklyn, tenían una Keilah de Separadim, cómo se comportaban los Ashkenazim versus los Separadim. De verdad quería saber, pues, porque es la primera vez que siento que había un sefaradí a lo manco a Brooklyn. Como tenía la Universidad Hebraica de Jerusalén muchos amigos ashkenazim de Brooklyn ujú. que sabían de Salónica como comunidad importante, ama no conocían ninguno salonicai de Brooklyn, en Brooklyn. Si nos puede responder y si quieres que yo responda en esta cuestión que se posó por las escuelas, ¿por qué enviaron una chiquitica de 11 años a París? Ah, Puede ser, supongo que esta chiquitica seguía en esta escuela católica, quiere decir la madre de Monsieur Menacé, y los católicos seguían la escuela católica porque los judíos de la clase media creían con todo el corazón a la cultura francesa y no había bastante lugar en las escuelas de la Alianza. Así que ellos tenían una tía que era enseñante en Marruecos, que era un grande ejemplo para la familia. Y le enviaron la chiquitica en la Alianza en París por la quitar de la influencia que podía tener en la escuela católica, que eran mucho grande propaganda de religión católica ah, y que era de baldes estudiar en París y asegurar un laboro a la fin de los estudios, como era el caso de su tía. ujú. No sé si sabes que había muchos judíos que querían estudiar en las escuelas de la Alianza en Salónica, pero como había una cuota de tomar 50% probes y solo 50% de estos que podían pagar, no había bastante lugar y en Salónica había muchos judíos que querían irse en las escuelas de la Alianza y había solo 9 escuelas. Para el tiempo había a lo manco 70,000 judíos. Es decir, si había 70,000 judíos, había 15,000 familias y que decir que había a lo manco 2 hijos a cada familia, supongo. No había bastante lugar en las escuelas para todos estos chicos. Ujú. merci, Reina.
tenemos el tiempo muy justo. Es un grande placer que estés aquí con nosotros y todo lo que nos estás contando. En primero, por la demanda sobre los sefaradíes de Brooklyn, vamos a decir a Devin que ya tiene otro encuentro de Ajat para la otra mitad. No tiene de pensar cuál lo tiene de hacer. Ya el próximo le daremos una data y vamos a llamar a Luis para contarnos la otra parte que hemos quedado sin contar. Y tendremos una continuación del programa. Ya sabíamos del empecillo que una hora no va a ser bastante para esto. Joe, Jalio también quiere decir una cosa, uno o dos punticos, Joe, por favor. Por... Ok, es verdad que no había muchos Selaniklis en Brooklyn. La mayoría de los, sefaradim en Brooklyn eran castorialis y monasterlis. Los sefaradim de Selanik eran en el Bronx. Había 4 o 5 sinagogas en Brooklyn. Y el cementerio, el primer cementerio de los sefaradim era en Brooklyn. Era de los portugueses, Spanish y portugués. Era el único cementerio en los primeros años. Y cuando se murió uno, dijeron, se fue a Brooklyn. Pues, el cementerio era en Brooklyn. No se fue a Gan Eden, se fue a Brooklyn. Sí. Maravilla, merci mucho. Un placer que estés aquí con nosotros. Yo siempre es muy hermoso seguirte. Bueno, pues vamos a escapar, vamos a demandar a Zamir que nos melde algunos mensajes. No vamos a poder meldar todos. Les decimos que nos disculpen a los que escribieron. Todas las cosas son hermosas. Lo vamos a mandar a Devin para que él pueda mirar y también hablar de estos mensajes con Luis. Venido en buena hora, Zamir, y Sí. vamos a meldar algunos de los mensajes. Ok. El primer mensaje que tenemos es de Nelson Toro que dice: Shalom para vosotros, hermanos y hermanas, con salud cumplida, venidos con bien a vuestro encuentro del Han. Miriam dice: buenos días y buena semana a todos. El día que hemos llegue a tener un Pesaj alegre y tranquilo, con paz en Israel y en todo el mundo. Gracias a Devin y Louis y sobre todo a Lili y Marcelo por vuestros maravillosos encuentros. Eh, después tenemos Silvia Hadef, dice: Shalom a todos, Hag Pesach Sameach y paz para Israel. Dice Rachel Amado Bornik: yo conocí a René Moljo de Salonique, salvado de la Shoah, que moraba en Oakland, California. ¿Será alguna pariente de la tía Luna? Parece que respondieron esto más en bajo. Elaine, puede ser que dijo que no era pariente. Em, dice Nelson Toro: el audio que tenéis de la gran mamá vuestra es un verdadero tesoro. Martín dice: Un punto, Samir. Sobre esto, vos demandar si será posible, podemos meter enteramente este audio cuando vamos a publicar el programa a la fin, si nos das vuestra permisión. ¿Qué decir? ¿Devin o Luis? Ok. Este es, como quería Lou, appartiene a él. Sí, vamos a meter el audio de la nona. Hablas de la audio. De la nona, sí, sí, de la nona, que es una maravilla y que no escapamos de sentir el cuentico tampoco. Sí. Y queremos meter en el website del Sephardic Studies, ama no lo hicimos ainda. Ama Ajá. podemos partajar, si querías, Lou, con los miembros o los amigos de Encuentros del Had, si querías, para que tengan la oportunidad de sentir. Ajá. Sí, Ok. muy Lo bien. que tú quieres, si quieres o no, y lo puedes a responder por privado, no importa aquí. Ok. Ok. Nos decís después, nos mandas un mensaje. Ahora sí, a continuar. Ok.
tenía el micrófono. Dice, se levantan, dan alegra a todos y pasen al mundo. Dice Rachel Bornik, la comunidad de Salónica se despareció, que se despareció, era la más grande del mundo sefaradí. Dice Nelson Toro en Ganet en este y que sus memorias sean de bendicho recuerdo. Dice Rachel, Amado Bornik, había mucho que no sentía mancebo de queso fresco. ¿Quieres explicar, Luis, a todos cuál quiere decir mancebo de queso fresco? Seguro muchos no conocen esto tampoco. Sí, me gustan estas palabras. Ama, ¿cuál quieres decir con mancebo de queso fresco? Que tiene energía, está preparado para vivir. Esto, Ah, esto entiendo yo. bravo. Después tenemos un mensaje de Joe Jalio que dice, la sinagoga Castoriali estaba en Christie Street 142 y la Sephardic Publishing Company La Vara era la más grande imprimería de courtroom checks en New York. Muchos sefaradim laboraban en el courtroom business. Mhm. Ah, Y interesante. Berberman dice, saludos de New York, me alegra a todos. Maravilloso encuentro, merci mucho a Luminace y Devin. Y como siempre, a Lili y a Marcelo. Sí. Brian Kirsten dice, un hermoso moment entre Devin y Lu. Merci mucho por partillar esta historia y saludos también a la sobrina de Lu, Elaine. Ah, Esto es lo que ya hablamos antes, dice Itzhak Kerem. Para mí, los sefaradíes de clase moyenne A+, las escuelas católicas italianas fueron muy populares. Y habitualmente las escuelas católicas fueron sabidas por les écoles de frères et sœurs, de hermanos y hermanas. Sí, un poco lo que explicó Sí. René. Sí. Algunos no vamos a meldar porque hay mucho hoy. y- Gloria Ashe ¿Puedo, dice, qué puedo hermoso yo encuentro, gracias. meldar? ¿Puedo yo meldar lo que enviaron o no? Los mensajes no, te los vamos a mandar, Luis, para no tomar el tiempo aquí, lo vamos a mandar escrito. Mandarme a mí. Sí, te vamos a mandar todos los mensajes. Ahora que estamos en vivo, no podemos mandar todos porque O- la hora va pasando. Te lo vamos a mandar todos para que tú los puedas conocer y quién te lo escribió. Ajá. ¿Cómo los mandas? ¿Con email? En texto, te lo mando en un texto. ¿O email? Lo mandaré a Devin. Sí, sí. Ok, Te voy a mandar, Lu. ok, gracias. Ok. Quisiera saber lo que están pensando. Sí. Seguro, Muchos hay mensajes. muchos mensajes y mientras vamos meldando hay más nuevos que van viniendo. Vamos a meldar 3, 4 más y ya nos vamos a escapar. Ah, Gloria Asher dice, qué hermoso encuentro, gracias a todos. Me acordó tanto a la historia de mi familia, Asher y Ganon de Izmir, que vinieron a New York, llena de hermosura, y misterios. Gracias a los documentos y las fotos y la memoria, ya viven para vosotros también. ujú, ujú. Am, dice, Voy a pasar algunos mensajes. Además, hay uno interesante de Itzhak Keren que dice que aquella foto del matrimonio de tus padres, Luis, que no era tiempos de la inteligencia artificial. Además, hicieron esta foto como mentira, como decías tú. Mentiras, sí, mentiras. Engaño. Engaño, era la foto como ahora si hiciéramos inteligencia artificial. Ajá. Era, era boda, al- boda sin boda. Y Joe Jalio que dice que, bueno, muchos otros se vestían así para tomar fotografías, que muchos hicieron este modo de cosa. Ajá. Esto. Vamos a al- continuar de ahí. sí. em,
Gloria se dice antes del Peter Moadim le Simcha, Pesaj alegre, Bon Fête y Buena Pascua. En la Pascua. Dice Braver Mashallah a Luis que viva muchos años con salud, con salud buena. ¿Quién escribió esto? Dice Braverman. Ajá. Tenemos Las- también un las- mensaje de Rachel Borny que dice, Rachel Amado Borny que dice, qué hermoso y importante encuentro. Gracias, Devin, por darnos a conocer a Luis Menashe y su interesante historia de su familia y suya. Merci muy mucho. Ujú. Mm. Julia Peck dice, qué hermoso encuentro. Gracias a Luis y Devin. Ok. Jaquito le vio la Ah, mano. sí, estamos aquí. Jack o Jaquito, como te dice Lu, solo un punto porque sí, ahora ya vamos a escapar. Solo, nos está mostrando alguna cosa. A ver, ¿cuál es? Ah, Una foto. Esto tiene al otro lado. Jack, estás en mute. Espera, ahora no yeah. quita el mute. Sí, Mira sí, lo que tengo yo. el Un engaño. botón, un botón. Es un botón. Sabes, yo tengo una encina de mi madre. Al otro lado hay un espejo chico para la chanta. Sí. Gracias, Jack. Bueno, Devin, ya sabes, tienes ya el encuentro el viniendo para continuar con esta historia. Sabes, estamos todos muy, muy tresalidos con lo que estás contando. Luis, una maravilla toparte aquí. Ya queremos que toques para el siguiente Elaine paso. quiere hablar, Elaine. Oh, está Elaine también. Bueno, un puntico. A todos les digo, un puntico, chico, por favor. Ah, Ay, A ver, hay de quitar el mute. ¿me oyes ahora? Estoy hablando. Sí, muy bien, Bueno, muy bien. aviso que hablo mitad castellano y mitad ladino. La historia que quería contar era, como dijo mi tío Luis, mi padre era su hermano, que en Brooklyn había como dos grupos, Ashkenazim de Sefaradim. Y mi padre siempre me contaba que todos sus amigos Ashkenazim querían ir a comer a casa de Luis y David porque Berta era una maravilla cocinando todo. Entonces no les gustaba, no les placía la comida de Ashkenazim, querían comer comida de Berta. Y esa es la historia que quería contar. Gracias. Bravo, Gracias, bravo, Elaine. merci, Gracias. merci, Elaine. Bueno, nos vamos, tornaremos con Luis, seguro. Otro encuentro para Puede Luis ser. para hablar más mucho de estas cosas. Vamos a partillar nuestro ecrán para contaros lo que va a venir y después nos vamos a ir. Ok. Adiós. El Al-Hadden Guinea, para el 5 de abril tenemos de Ladino 21, Sefarad desde la Edad Medieval fin al presente, de Balabay Alejandro Acero Yuda y de Musafir a David Wax. Aquí tenéis Algunos demandaban, perdón, Samir, algunos demandaban por las horas de Israel. Aquí ya están trocadas las horas de Israel, porque ya trocaron, ¿no? Ancina que si ves un hierro alguno, me lo puede escribir o decir. Ama, me parece que ya aquí las horas están buenas, ya trocadas las horas en Israel también. Ya podemos continuar. Ok. para meldar más artículos y haberes y conocer de actividades sefaradíes de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros de Al-Had, puedes visitar sfarad.com.
Y para recibir el boletín semanal con más información y es de Valdes, puedes entrar en boletín semanal Sefarad, y para recibir mensajes por WhatsApp puedes escribir el número que tenés en el ecran. Para ver nuestros programas pasados, conferencias, música, documentarios y más fílmicos de la cultura sefaradí, puedes entrar en youtube.com/sefarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar a sefarad.com/encuentros, y en este momento damos las gracias a todos los que nos ayudan siempre con sus colaboraciones y de esta manera continuar a hacer nuestros encuentros. Merci mucho. Ma también nos ayuda mucho si colaboras haciendo me place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Y si estás viendo ahora en YouTube, pues métele me place. Bravo, merci mucho, Zamir. Bueno, como algunos estaban saludando, ya la semana del Binien tenemos nuestra fiesta de Pesaj, Ancina, que suetamos a todos Pesaj alegre y en paz, como decían aquí en los mensajes. Esperamos tener una fiesta tranquila y en paz. Y como cada semana vos decimos, semana da buena, buena semana mos del Dios, con salud cumplida y jaberes buenos, y paz para Israel y para todo el mundo. Merci mucho, Luis y Devin, por estar aquí con vosotros, y a todos los que vinieron a partillar el encuentro de Ahad. Vos suetamos un Pesaj alegre y una semana buena. Semana. Ahí vemos. Ay, salud. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Semana buena. Y sí, un placer buena y verte. dulce. Soy Miriam. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias.